Hola, hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes, ¿cómo están todos? Este día, miércoles ya, como nada, otra semana que se va. Al parecer ya ahora es julio del 2020. Bueno, ¿cuándo son aquí en mi país? Vamos a ver qué hora son. Son las 6:47 de la mañana. Al que madruga Dios le ayuda. Agradecer a todas las lindas personas que han estado conmigo, y diré reales. No somos muchos, pero somos una comunidad. Somos una comunidad que se va formando de poquito en poquito. Aunque mi espacio diga que tengo comunidad, no es así. Mi comunidad será cuando tenga muchas vistas, y ahorita estamos formando una comunidad. Ahorita ahí puede decir muchas cosas, pero lo real es cuando usted se presenta y empieza a armar de poquito en poquito, y la comunidad real es lo que yo voy a expresar cuando yo les diga, bueno, ya estamos los 1000, ya tenemos comunidad. Cuando hayan 1000 deditos arriba, está difícil, pero no imposible. Les voy a decir algo. Yo la verdad quería hacer un canal para hablar, como me ven siempre, hablar y hablar y hablar. Y aquí va por qué. En algunos directos yo lo he dicho, pero en este video voy a dejar por qué me gusta hablar. Vengo de una familia evangélica, con un papá que fue pastor evangélico, que tenía mucha fluidez a la hora de intercambiar un diálogo. Mi papá, con ser nada más jornalero de profesión, y luego fue licenciado en teología porque estudiaba la Biblia y era pastor evangélico. Nunca se tildó como un doctor en teología. Siempre ponía ser pastor evangélico y tenía mucha fluidez a la hora de hablar. Solo que mi papá era más ordenado y yo no. Mi papá era ordenado porque a él le gustaba escribir. No tenía una bonita letra, pero le encantaba escribir. Mi papá hacía tercios, pero tercios de cartas, porque tenía algo. Tenía un carácter fuerte y no andaba con rodeos para decir las cosas. Muy fuerte. Y casi todos mis hermanos salimos a él, a excepción de mi hermana mayor. Mi hermana mayor es más tranquila, más callada, más reservada y un poquitito más cautelosa. Físicamente mi hermana mayor se parecía a mi papá, pero el carácter tenía el de mi mamá. No tan sumisa, pero así. Mi mamá fue una mujer sumisa. Entonces mi papá
por esa fluidez de palabras, por esa inteligencia que sin tener ni siquiera primer grado, él aprendió a leer en un cafetal, escribiendo con un palito, con una familia adinerada, pero a él por su forma de ser nadie lo aceptaba. Estoy hablando de mi papá y por qué a mí me gusta el bla, bla, bla. Bla, 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 digo. Ya le voy a decir de qué nombre de profesión va con mi bla, bla, bla que yo hubiese querido tener. Pues como les contaba, mi papá era pastor evangélico, empezó a estudiar la Biblia y dentro de ese estudio también le encantaba leer otros libros. Leía muchos libros que yo los fojeaba y los trataba de escudriñar, pero me aburrían. Eh, Conforme él estaba adquiriendo conocimiento, se preparaba siempre, porque también tenía otra profesión que la hizo, dizque así en línea, en línea porque era como en correo. Le llegaban los folletos a la casa, estaba aprendiendo esto técnico en electricidad. Arreglaba radios, arreglaba televisores, arreglaba planchas y todo eso, ese conocimiento lo recibía por correo. ¿Cómo se rebuscaba? Nunca supe. Era, mi papá era muy curioso, pero siempre aprendía a hacerlo en su silencio. Nunca lo hacía que nosotros nos diéramos cuenta de lo que él hacía. Pero yo siempre, siempre observaba a mi papá. Yo fui muy mala para el estudio, muy, muy mala para el estudio. Haragana, sí por haraganería y tal vez porque me faltó un poquitito de presión de parte de ellos. Y si tenía presión era de una forma que no era muy grata. Pero allí iba, allí iba. Con mucha dificultad saqué el 9º grado y con mucha dificultad saqué el bachillerato. Pero siempre observando a mi papá, observando a mi papá. Yo estaba enamorada de mi papá por su perfil, porque era un hombre blanco, de ojos claros, de una ciudad, sí, de una ciudad de aquí de mi país, donde se posicionaron los españoles cuando descubrieron El Salvador. Y la mamá de mi papá tenía sangre española. Y mi papá era blanco. Era porque ya está en el cielo. Era bien simpático. Parecía norteamericano. Mi papá era blanco. Parecía gringo. Tenía su cabello liso, lacio. Conforme el tiempo fue pasando, mi papá, su cabellera se volvió de color plata. Muy linda cabellera. Mi papá quería muchas cosas para mí. Mi papá me puso a aprender cosmetología, pero estaba muy chica y no valoraba. Todo me robaban. Y la cosmetología es una cosa muy cara. Aquí en mi país es muy caro porque todo lo que usted ocupa para aprender cosmetología tiene que comprarlo y todo el producto de belleza es muy carísimo. Tenía alrededor de, quizás no tenía todavía los 15 y cada día yo tenía que llevar dinero a la academia donde yo estaba aprendiendo. Pero me robaban todo, mi equipo me robaban. Recuerdo, entre las cosas más caras que me había comprado era una vanidad se le llama aquí, los polvos que ocupan para ponerse en el, porque por ahí se empezaba.
Era algo que mi papá quería que fuera como etóloga, que tuviera un restaurante de antojitos. Pero desde pequeña a mí me gustó el bla, bla, bla. Desde pequeña a mí me gustó la natación y nunca, eh, mi papá hacía lo que quizás en el fondo él quería hacer. Él trataba de cortar el pelo. De hecho, sé que lo podía hacer. Algunas veces yo vi que les cortaba el cabello a mis hermanos, al menor de todos. Entonces él quería que yo fuera peluquera y me buscaba siempre dónde ubicarme desde pequeña, pero luego después veía de que yo no daba frutos de lo que me que me había puesto, que era la cosmetología. Y sí, realmente ahora a mí me gusta la cosmetología, me gusta, pero a lo mejor no para ejercerla, sino que para, me gusta. Pero las cosas que a mí me habían gustado siempre desde peque era la locución. Siempre me gustó la locución. Pero ¿por qué les digo por qué me gustaba? Porque en toda mi familia quizás a todos nos gustado la locución. A una de mis hermanas, a la menor, ella se rebuscaba y tuvo la oportunidad de estar aprendiendo locución, pero no le puso el interés que era. A lo mejor yo lo hubiera hecho, pero el hubiera ya no existe. El hubiera ya no existe, pero la historia está de cómo va dándose la cosa. En eso que mi papá se fue preparando, hasta que un día él se graduó de teólogo, licenciado en teología, con un perfil de un hombre, bueno, era mi papá, ¿verdad? Y uno a su papá lo ve su héroe, su Ken, su modelo, eh, lo ve bonito. Y cuando él predicaba, los días domingos, él siempre se ponía muy guapo. Su chaqueta gris, su camisa, mi mamá tenía el cuidado de plancharle muy bien su ropa, se lo planchaba bien y mi papá se veía muy guapo. Me encantaba verlo de beige o de color ocre, vino. Me encantaba verlo de esos colores. Y siempre lo observaba. Pero una de las cosas que yo observaba, y hoy esta mañana me he estado recordando eso, que a mi papá lo invitaban a dar conferencias. Lo invitaban a esas iglesias piquis. Esas iglesias piquis. ¿Cuáles iglesias piquis? La bautista, la centroamericana. Y en su iglesia, en su denominación, que era de las Asambleas de Dios, le tenía muchísima envidia a mi papá. Habían pastores renombrados que por su forma de ser y que aunque él era pesado y cariñoso a la vez, era muy aceptado, era muy aceptado. Mi papá viajaba para los Estados Unidos y no viajaba por sus propios medios, le mandaban invitaciones eh, y le mandaban invitaciones y le mandaban los boletos para que él se fuera. Ya mayor mi papá, como a eso de la edad de 60 años, mi papá empezó a viajar a Estados Unidos, a dar conferencias a los Estados Unidos. Y yo observaba a mi papá, qué bueno. Ahora estoy haciendo recopilación de todo lo que recuerdo que mi papá hacía y por qué nuestros deseos de hacer la locución, de dónde venía. En la sangre se mezcla de todo, en la sangre va todo, hasta los deseos se mezclan ahí. Bueno, lo que yo no tengo es un orden, porque soy como la chimoltrufia. Cuando hablo una cosa, metro otra y dejo las cosas así comiditas. Pero bueno, estoy desde mi pedacito de cabina de canal, hablando con la pantalla de mi teléfono, dejando en la historia los recuerdos de mi padre.
Mi papá tenía un nombre muy llamativo, Braulio. Braulio. Eh, Mi mamá tenía un nombre llamativo también, María. Y con el nombre que le llamaban era Virginia. Nada que ver la personalidad de todos con la personalidad de mi mamá, que la amé y la amo, aunque ya no está. Y siento como que si fue ayer que ella partió de este mundo. Mi papá era mi héroe, era mi orgullo. Mi madre, mi ejemplo, aunque no lo seguí. Tenía un carácter mi mamá fuerte, fuerte, pero sabía cuándo lo debía de ocupar. Era muy sabia, porque ella no era explosiva, pero cuando venía y decía algo, lo decía en el momento justo y con las palabras exactas. Cuando yo me enfermaba, mi mamá me decía, madre, le decía yo, mamá, siento angustia. Yo lo que quería que mi mamá me abrazara y no me abrazaba. El único que pasaba sus manos sobre mi frente era mi papá y mis manos se parecen muchísimo a las de mi papá. Y me las pasaba. Era muy raro que él tuviera ganas de hablar conmigo, pero cuando tenía ganas de hablar conmigo, me dedicaba tiempo, porque yo nunca fui orgullosa. Yo aunque me rechazaba una otra vez y otra vez con mi papá hasta que me lo convencía, tal vez me costaba, pero lo lograba. Y mi mamá solo tenía unas palabras que yo le decía, mamá, yo siento angustia. Era raro que la buscaba porque sentía de que no encontraba refugio en ella, porque yo sé que me amaba, a su manera me amaba, aunque había momentitos que yo creía que no me amaba, pero me amaba. Y las palabras de mi madre eran, mamá, siento que me voy a morir. Loca, me decía. Nadie se muere ni antes ni después. Así es de que cuando la hora es llegada, y si la hora no es llegada, no te vas a morir. Y si ya te llegó, pues te vas a morir. Y daba la vuelta y se iba. Y yo me quedaba. Quería que me abrazara y no me abrazó. En cambio, mi papá no. Papá puede hablar conmigo. Papá puede hablar conmigo. Solo me veía y le daba risa y si hablaba, era que me iba a poner un poquitito de atención. Pero si solo me veía, esa mirada era da la vuelta y pega la retirada. Pero yo era esa gatita que llegaba y me acostaba a la par de él. Papá, ay Marta, ya vení vos. ¿Y ahora qué te pasa? ¿Y ahora qué tenés? Papá, le decía yo, ¿por qué soy tan boba? Aquí había un comercial de una muchacha que decía así,
llegaba ella y le decía, papá, ¿por qué soy tan boba? Y empezaba el papá a hablar con él. Y yo me recuerdo que la primera vez que utilicé esa palabra llamé mucho la atención de mi papá. Y me acosté en su cama. Él era blanco, de una tez muy suave, delgado, muy cuidadoso, muy elegante. Pero tenía algo que si yo le ponía las manos frías sobre de él, se enojaba. Pero yo para llamarle atención le ponía mi mano sobre su hombro y decía, ¡ay, qué bárbara! Está bien helada. Y le decía yo, pero me lo decía enojado. Y después le decía, papá, ¿por qué soy tan boba? Esa palabra era mágica. Y empezaba a poner su mano sobre mi frente y empezaba a sobarme. Y empezaba a explicarme de por qué mi nombre y de por qué mi carácter así. Es julio, voy a cumplir 52 años a mediados del mes, no voy a decir qué fecha. Y todas las veces que se llegue este mes, empiezo a recordar. Yo siempre he tenido carácter fuerte, porque siempre me ha tocado que andarme defendiendo y estoy a la defensiva con todo el mundo. Papá, ¿por qué soy tan boba? Y se reía él. Se reía y me decía, Marta, Marta, tal como sos, así se la pedí yo a Dios. En algo se equivocó. De que era loca, no se equivocó, pero se equivocó porque dijo que era arrebatada. Y supuestamente dentro de la familia soy la más arrebatada de todos. No es así. No soy la más arrebatada, sino que confunden porque yo me pongo en movimiento, no ando pensando dos veces para ayudar a la gente. Eh, y extraño a mi papá, extraño a mi madre, extraño mucho también. Pero encontraba un poquitito más de sensibilidad en mi papá y en mi mamá encontraba esa mamá, un ejemplo a seguir, muy cuidadosa, muchas cosas lindas, pero en mi papá eran unas caricias no muy frecuentes, pero su mano aquí en mi frente me transmitía paz, así. Y empezaba a explicarme muchas cosas. Yo siempre le tenía miedo a la muerte, ahora ya no.
puedo hablar de ella sin tenerle el miedo normal que todo ser humano le puede tener. Pero antes yo paniqueaba, solo escuchar la muerte, yo paniqueaba. Y siempre andaba con esa sensibilidad de que ya me iba a morir, que ya me iba a morir. Pues ese día me armé de valor porque quería quitarme de raíz ese miedo, ese pánico a la muerte. Y le dije, sin sentirlo, le dije, papá, me quiero morir. Papá, ya no quiero vivir. Y me dijo, vamos a hacer algo. Urámonos. Ponete recta, me dijo. Pones tus manos cerquita de tu abdomen. Júntalas. Ponete recta y trata de dejar de respirar. A ver, intentémoslo. Y nos quedábamos. Eran muy lindas, tantas anécdotas con mi papá. En otros vlogs les voy a contar otras anécdotas vividas con mi papá y algunas graciositas que viví con mi mamá. Bueno, gracias a todos. Amanecí sensible. ¿Por qué? Porque en un par de días voy a tener 52 años aprendiendo de las lecciones que me da cada día la vida. Y queriendo ser cada día mejor. Muchas gracias a todos. Hasta aquí voy a dejar esta historia. En algún determinado momento, si me dan ganas, subí otro pedacito, la continuación de este video, si me dan ganas. Esto es para parte de mi comunidad. Muchas gracias por escucharme. Bendiciones a todos. Hasta la vista. Babis. Sabor. Y gracias.